querido tema, ya después de escuchar hablar de política y políticos, híjole, pues bueno, un programa buenísimo, el de mis compañeros que me anteceden, pero bueno, vamos a hablar de cosas más bonitas, algo que sí tenemos en nuestras manos, porque imagínense, si hay cosas que nosotros no podemos modificar, o igual, con nuestro voto pues, tenemos el poder de hacer cosas, pero cosas que nosotros podemos mandar desde nuestro propio cuerpo, pues qué bonito, ¿no? Que tenemos ese derecho y sobre todo no dejar que las ideas de otras personas tengan influencia sobre mi propio derecho de disfrutar mi propio cuerpo. Pues muy buenas noches, bienvenidos a La Intimidad con Lupita. Y ya saben, este es un programa dedicado a la educación en la sexualidad. Y pues aquí estoy de plácemes, encantada de la vida, porque está un buen amigo mío que nos va a acompañar en el tema de hoy. Se llama Eliseo. El licenciado Eliseo Bravo. Él tiene muchos estudios en crecimiento humano, en desarrollo humano, y va a compartir con nosotros el tema de hoy, historia en la sexualidad. Eliseo, bienvenido. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación y un saludo a la audiencia. Sí, un saludo también a los que nos escuchan por la tremenda, que siempre se me olvida, describo las imágenes, no describo las imágenes y me olvido que me están escuchando también en el radio. Entonces, un saludo para los que nos escuchan desde la tremenda 10:30 AM. Bueno, pues les recordamos que tenemos a su disposición teléfonos en el foro para que hablen si tienen alguna pregunta, algún comentario, el 344-1030 y el 01800-263-1030. También nos pueden ver a través de internet en psn.tv, para que si nos quieren ver en vivo, ahí vamos a estar. Bueno, pues el tema que nos toma hoy es historia de la sexualidad. ¿Y para qué caramba sirve saber de historia? ¿Cómo para qué? Bueno, pues precisamente para entender de dónde salen todos esos conceptos. La semana pasada estábamos hablando de que era normal y anormal. Y entonces, bueno, ¿por qué es importante saber de dónde sale qué es bueno, qué es malo, qué es virtuoso, que por qué alguien es degenerado y por qué alguien no es degenerado? Bueno, pues vamos aquí en la historia de la sexualidad, pues vamos a averiguar todas esas cosas. Lo interesante de esto es que está documentado, hay evidencias y podemos saber qué es lo que pasaba, ¿no? Ahorita estamos en la actualidad, pero para ver qué pasaba antes nos remitimos a lo que quedó en las culturas, en los registros que hay por ahí, y es donde se inicia todo, ¿no? Y podemos ver cómo ha evolucionado desde aquellos tiempos hasta hoy en día, ¿no? No, y sí es cierto, por los seres humanos existimos desde siempre. Fíjate que en un programa, yo creo que te tocó estar a ti en el primer programa cuando hablamos de cómo hablar de sexualidad a los niños, ¿te acuerdas? Sí, y me acuerdo mucho que una jovencita habló por teléfono y dijo, ¿pero por qué tienen que hablar de educación en la sexualidad? ¿Cómo le hacían los habitantes de las cavernas? ¿A ellos quién los educó? ¿Te acuerdas que hice ese comentario? Y entonces yo le decía a ella, bueno, lo bueno fuera que efectivamente nosotros pudiéramos seguir nuestros propios instintos de ser humano y practicar nuestra sexualidad con libertad. Pero precisamente el problema aquí a través de la historia ha sido la información que hemos recibido. Y que gracias a esa información mucha gente practica la sexualidad con vergüenza, con culpa, con limitaciones, en contra de su voluntad, porque piensa que así debe de ser. Entonces, ahí es donde vamos a trabajar y precisamente por eso es importante hablar de la historia de la sexualidad. Así que ya, como siempre les digo, tomen nota, agarren su teléfono celular inteligente y tómenle fotos a las tabletitas que vamos a pasar ahí en las diapositivas para que no se les olviden los puntos. Y el recordatorio de la repetición del programa es el siguiente sábado. Sí, los sábados y domingos a las 10 de la noche lo pueden ver. Por si se lo perdieron sus amigos o alguien, que lo vean. Gracias por acordarme de eso. Bueno, vamos a empezar entonces con la historia. Y vamos a empezar pues en la prehistoria. Fíjense nada más, en la prehistoria se distinguían dos tipos de monogamia. La natural y la natural es la monogamia esa en donde se cree, porque realmente no hay mucha evidencia, si hay pinturas rupestres y ahorita vamos a ver los dibujitos, pero dice, en la cual el hombre de manera similar a los animales llevaba una vida sexual regulada por los periodos de acoplamiento. Y entonces pues obviamente el ciclo hormonal era el que determinaba en qué momento iban a parearse. De hecho, fíjate que hay una anécdota muy curiosa que tengo de un doctor amigo mío que se fue a hacer su servicio social en un pueblo. Y entonces atendió un parto de una persona que venía de una ranchería lejana. Y entonces le dijo a la pareja, bueno, ¿qué método anticonceptivo quieren utilizar? Y entonces él le dice al doctor, no, yo la voy a cuidar. ¿Ah, sí? ¿Y cómo la vas a cuidar? Ah, dice, pues cuando ella quiera tener relaciones, yo no quiero.
Entonces, bueno, esa es una parte, naturalmente nosotros como seres humanos que somos hormonales y tenemos ciclos, claro, las mujeres somos más receptivas a tener relaciones sexuales durante la etapa de la fertilidad. De acuerdo. Entonces, por los cambios hormonales. Entonces, bueno, se cree que en el momento de la prehistoria, pues obviamente el hombre regulado por las hormonas era monógamo y nada más tenía relaciones sexuales para la cuestión reproductiva. Entonces, después, cuando ya el hombre se empezó a convertir en agricultor y empezó a tener ganadería, empezó a tener animales ahí para la crianza, entonces ya se decidió la monogamia porque así convenía los intereses de esa comunidad. En donde dicen, bueno, hacemos un equipo y entonces ya somos nosotros, ya no somos todos los de la cueva, sino ya nomás nosotros, o a lo mejor igual eran también grupitos de cuevas. No hay mucha evidencia para hablar de la sexualidad en la prehistoria, pero sí hay imágenes de pinturas rupestres. Ponnos, por favor, Fidel, las imágenes que hay. ¿Es la que sigue? Que hay, fíjense nada más, esta es una pintura rupestre, es difícil datarlas, pero más o menos se calcula que hace 250,000 años, en el Paleolítico Superior, que se sabe que sucedió en esa época, el Paleolítico. Y si ven ahí, pues es una imagen en una piedra en donde está una pareja teniendo relaciones sexuales. Entonces, y se ve ahí perfectamente bien. Y ponme otra. Ok, y ahí vemos otra también, esto hace más o menos de 40 a 10,000 años, 40,000 a 10,000 años, y entonces ahí vemos imágenes de un hombre teniendo relaciones sexuales con un animal, parece como una cabra o una llama o algo así, ¿verdad? Sí, es lo que conocemos como una descripción para la gente que está en radio, es lo que son las pinturas rupestres, ¿no? Vemos los colores, que es un color, el rojo cobrizo, en una de las imágenes. No hay una claridad de la imagen, pero es muy gráfico. Sí, claro, claro. Sí, pues, y esas son vestigios que dejaron los antepasados. Por ejemplo, las imágenes que están ahí abajo son bastones de mando que tienen significado fálico, algunos tienen también, se asume que son vulvas, y estos fueron encontrados en Francia y en Alemania. El lugar se llama el Pendo Gorges de Enfener y la Paisy en Francia y Alemania. Y obviamente esas son cosas de hace más o menos 10,000 años que existen. Entonces no se sabe exactamente en qué momento la relación sexual dejó de ser un acto reproductivo para convertirse en erótico. Pero el hecho de que ya estuvieran estos hombres haciendo estos dibujos y haciendo estas figuras que tenían un objeto, no nada más dice aquí que eran bastones de mando, de un significado fálico, quiere decir que ya le empezaban a dar alguna significancia, además de la reproductiva, a la situación de las relaciones sexuales. Una de las cosas más interesantes en esta época de la prehistoria es que las relaciones sexuales, Eliseo, eran así como plasmaban ellos estas figuras que vimos ahorita de personas teniendo relaciones sexuales. A un ladito ponían cazadores, ponían gente con niños, o sea, no era algo como, ay, esto está oculto, algo está ocultito. Y léenos ahí lo que dice en la diapositiva número 5. Ponnos la diapositiva, Fidel. Aquí en la sexualidad en la prehistoria, es lo que decía, se vivía de una forma totalmente desinhibida. Las imágenes ahí están representando escenas eróticas y en lugares cotidianos, ¿no? O sea, sí, como claro, que no estaba tan privado, tan escondido, se ve de una forma espontánea o natural, ¿no? Claro, o sea, la sexualidad era parte de la vida diaria, así como dice, y vemos esa imagen de la pintura rupestre en donde se miran como los integrantes de un clan. Y se distingue muy bien, por ejemplo, hay un mono pequeñito que es el niño, me imagino, y luego hay una mujer que se le ven ahí los senos alrededor de los brazos, ahí en medio, y luego vemos las otras tres figuras que se les ve un pene en medio. Entonces asumimos, bueno, que son tres varones, una mujer y un niño. Entonces, pero aquí muy interesante, no había esos rollos, pues, de que la sexualidad es lo privado y es lo oculto. No, era parte de la vida diaria que se vivía como, así como vamos a casar y la jornada de hoy de qué se trató, que vi al compadre, que etcétera. Pues yo creo que en ese tiempo no existían compadres, pero esto es interesante. Los hallazgos que han hecho los antropólogos y los arqueólogos y la gente que se dedica a explorar cuevas, se han dado cuenta que las pinturas esas que hablaban de expresiones de la sexualidad estaban juntos con las cosas de la vida diaria.
Entonces, aquí hay una diapositiva que me encantó, lo que me encontré a la hora que estuve documentándome para hacerle el tema de hoy. Dice, aunque suele representarse a los cavernícolas agarrando a la mujer del pelo y llevándola hacia la cueva, pues lo cierto es que las personas de esa época, precisamente por los hallazgos que se han hecho en cuanto a dibujos, nuestros antepasados se besaban, se abrazaban, y es posible que igual que nosotros amaran y quisieran ser amados. Entonces, nosotros acuérdense que desde el punto de vista fisiológico secretamos una hormona que se llama oxitocina. Y bueno, eso es parte de nuestro ser humano. Y la oxitocina pues siempre ha existido. De acuerdo. Ese elemento es el que se da ahorita y se ha dado siempre, ¿no? Entonces lo que hace suponer que eso ocurrió, efectivamente. Sí, claro. Y que seguimos. Oye, pero fíjate cómo es siempre representado así el cavernícola, ¿no? Lo hemos visto desde siempre. Claro. El cavernícola con la mujer. Jalado. Y jalándole a los pelos. Y eso es parte de un estereotipo. Correcto. Como todos los que hay que tener mucho ojo, ¿eh? Cuando de repente tú tienes que lavar los trastes. Ese es un estereotipo. Todos podemos lavar trastes. Todos podemos cuidar niños. Todos podemos. Y el control masculino, ¿no? Sí, claro. No, y aquí vamos a ver, conforme vayamos avanzando en la historia de la sexualidad, cómo fue que se empezó a establecer esa situación. Y bueno, pues ya partiendo de los cavernícolas, la evidencia ya más que está documentada acerca de la historia de la humanidad, pues empieza con el judaísmo, cuando empieza ya los libros bíblicos. Y entonces, mira, era lo que estábamos hablando ahí de los vínculos y la oxitocina, y ahí hay una figura pues en una postura coital, parece un hombre y una mujer. Fíjate que a mí esa me llamó mucho la atención porque parecen mayas. Y la otra pues son unas esculturas hindús, que ya son mucho más modernas que las pinturas rupestres. Entonces, bueno, pues lo que vemos después empieza el judaísmo. Y con el judaísmo pues empiezan ya las prohibiciones. Con la llegada del judaísmo se dan interacciones reglamentadas en la sexualidad, que es aproximadamente 1500 años de Cristo. Aquí se prohíbe ya el adulterio, la sodomía, la desnudez, el incesto. Es el periodo levítico. En esta cultura, el matrimonio tenía como finalidad la descendencia y la esposa hebrea tenía el privilegio de compartir los favores del esposo con otras esposas secundarias. Pero si ella era infiel, era apedreada. Es la época del rey Salomón, sí. que se dice que tuvo 700 esposas y 300 concubinas, ¿no? Fíjense cómo empieza ya aquí, y sí, de hecho, pues el libro de Levítico en el Antiguo Testamento es la tribu de Levi, que fueron los sacerdotes, los encargados dentro del judaísmo. Ellos eran los sacerdotes los que ponían las reglas, y empiezan a poner reglas, a reglamentar la sexualidad y a decir, ¿sabes qué? Esto no, esto no, esto no, esto no. Entonces realmente el judaísmo sí marca una época en el comportamiento de la sexualidad, en el comportamiento sexual de las poblaciones, de la gente. Pero fíjense también que luego vemos, obviamente, pues estos eran las personas que estaban viviendo en esa cultura y en esa época, pero pues también había en otros países, había otras culturas y otras maneras de ejercer la sexualidad. Y entonces vemos, por ejemplo, que los egipcios, en la cultura egipcia, el incesto estaba permitido. O sea, el tener relaciones sexuales con hijos, con hijas, con hermanos, con primos, con parientes, entre consanguíneos, eso estaba bien. Y curiosamente también lo que me encontré es que la circuncisión, los egipcios fueron los primeros que practicaron la circuncisión, y ese era un ritual de iniciación en la adolescencia. A los jóvenes adolescentes les hacían la circuncisión porque era parte hay muchas culturas que tienen rituales para la joven adolescente y el joven adolescente, y pues la circuncisión los egipcios la practicaron antes que los judíos. Entonces, ponnos por ahí, hay algunas fotitos de la cultura egipcia. Entonces ahí vemos, obviamente ellos, fíjense, gráficamente todo lo que dejaron ahí. Por ejemplo, es muy curiosa ver la imagen amarilla esa, Eliseo. Sí. Esa persona se está haciendo sexo oral al solo. Seguramente era algún contorsionista que tenía esa capacidad de estarse haciendo sexo oral. Y luego vemos pues ahí las vasijas. Ahí vemos dos hombres en una actitud acariciándose. Y allá arriba seguramente estaban circuncidando a los jóvenes. ¿Te fijas? Ahí están dos personas, y eso es pues parte de la cultura egipcia.
Y luego vámonos con la cultura griega. Ahí léenos a ver lo que... Antes de eso, definitivamente estas culturas que evolucionaron tuvieron que reglamentar lo que fue su sexualidad. Si no, nos explica cómo esas culturas se hubieran organizado, tuvieran un sistema de organización. Entonces, reglamentar la sexualidad, me refiero a reglamentar la convivencia entre las personas, y pegado a eso está la sexualidad. Entonces, aquí vemos que aparecieron las primeras reglas de eso. En la cultura griega se toleraba la homosexualidad masculina entre adultos y adolescentes púberes, dentro de un contexto educativo en el que el adulto tenía la función de educar. Sí, y fíjate, curiosamente, ¿sabes cómo tenían relaciones sexuales los griegos? Ellos, los maestros, los filósofos tenían relaciones sexuales con sus alumnos, eran relaciones anales, coito anal, y era porque los jóvenes pensaban que a través de esas prácticas ellos recibían conocimiento de sus maestros, pero lo curioso era que era algo normal, no era algo visto de una manera aberrante o que estaba mal, simplemente pues era una manera de practicar la sexualidad. Y por ejemplo, aquí en el Instituto Mexicano de Sexología hizo un estudio ya ahora algunos años, como unos 8 o 9 años, en el tipo de relaciones que se da con los albañiles, que entre los albañiles, fue un estudio que se hizo en el Distrito Federal, en donde los albañiles tienen prácticas sexuales coitales anales entre ellos para cuestiones jerárquicas. Cuando entra un trabajador nuevo a una obra grande, tiene relaciones sexuales con el maestro de la obra. Y entonces fue un estudio cualitativo que se hizo porque también querían asumir si ellos, por ejemplo, se querían saber si se asumían como homosexuales. Y no, realmente no, son heterosexuales con una práctica sexual coital anal. Entonces, como pues las cuestiones culturales, bueno, pues siempre están presentes y tienen que ver, como decíamos siempre en la sexualidad, no hay normal ni anormal, hay lo que yo quiero, lo que me gusta y lo que yo disfruto. Entonces, aquí en Grecia es donde ya se empieza a dar los primeros vestigios acerca de la prostitución. Entonces, vamos a seguir con la cultura en la sexualidad y la historia en la sexualidad, no le cambie. Ya está aquí Expo Zapato directa de León, Guanajuato. Venga, vea y compre los zapatos más baratos de todo Tijuana. Y en León, Guanajuato compra así. Para niños, adolescentes, hombres y mujeres a precios a rajatablas. Afuerita del Mercado Soriana en las 5 y 10. Tenemos una gran variedad a precios que no los puede creer. Zapatos, cintos, chamarras, cosméticos, joyería y muchas cosas más. Expo Zapato, más barato que en León, Guanajuato. Afuerita del Mercado Soriana en las 5 y 10. ¿Sabes dónde está tu predial? Aquí. Con tu predial ayudas a que nuestra ciudad esté mejor protegida ante cualquier contingencia. Con la inversión de más de 4 millones de pesos para el equipamiento de nuestros cuerpos de bomberos, la operación de casetas de policía en diferentes colonias y la compra de patrullas para vigilancia de la ciudad. Nuestra ciudad merece el esfuerzo. Ayuntamiento de Tijuana. Con el internet súper rápido de cable puedo hacer de todo. Desde compartir mi música, jugar, chatear, hablar con mis amigos y hasta hacer la tarea. Y todo súper rápido. Cool, ¿no? Internet de cable el 3x2. Contrata un paquete Yo con internet, teléfono y TV digital. Paga solo 2 servicios durante 6 meses. Estas fiestas decembrinas lo esperamos en su restaurante La Especial. Aquí encontrará los platillos típicos de nuestro México, así como sus jugosos cortes finos. Venga y compruébelo. Más de 60 años avala nuestra cocina en un ambiente 100% familiar. Amable personal hará de su estancia una verdadera aventura. Para su comodidad contamos con servicio de valet parking. Y para los que llevan prisa, lleve sus riquísimos tacos a vapor en nuestra taquería afuerita del restaurante y en nuestra sucursal
Anal en la Avenida Revolución. Estamos ubicados en Boulevard Salinas 3600, Colonia Aviación. Restaurant La Especial. Más de 60 años cocinando para usted. Haga sus reservaciones para sus fiestas decembrinas al 686-6258. 686-6258. ¡Jo, jo, 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 jo! ¡Felices fiestas! Si me ven, voy camino de Belén. Extreme Results Gimnasio, con 10 años en Tijuana, cuenta con los siguientes horarios: de lunes a viernes de 5 de la mañana a 10 de la noche, sábados de 9 a 5 de la tarde, domingos de 10 a 3, días festivos de 8 de la mañana a 8 de la noche. El área de gimnasio cuenta con el equipo profesional más completo de toda la ciudad de Tijuana. A partir de las 6 de la mañana se imparten a la semana 40 clases de spinning y también contamos con servicio de restaurante. Y para su comodidad tenemos servicio de instancia infantil, servicio de regaderas, baños, lockers, vestidores y un amplio estacionamiento. Para mayor información, llámanos a nuestros teléfonos 687-4505, 687-4455 y pregunta por nuestros planes. Además, aceptamos tarjetas Mastercard y Visa. Ya contamos con un nuevo gimnasio en Centro Comercial Plaza Las Brisas. Extreme Result Gimnasio. Muy bienvenidos, aquí estamos de regreso en La Intimidad con Lupita, un programa diseñado para la educación en la sexualidad. Y el tema de hoy estamos hablando de historia en la sexualidad y pues hemos estado viendo cómo es que la historia de la sexualidad tiene una influencia sobre las cosas que nosotros consideramos actualmente normales, anormales, buenas, malas, etcétera. Y nos habíamos quedado en la cultura griega. Y estábamos diciendo que en la cultura griega era donde empieza la prostitución, las sexoservidoras, y se distinguían en ese tiempo dos tipos de sexoservidoras. Unas se llamaban hetairas, que ellas eran las prostitutas que eran finas, que le servían a las personas de alto poder adquisitivo, y luego existía la pornoi. Y las pornoi eran las sexoservidoras para las personas que no tenían tanto dinero para pagar. Y de hecho de la palabra pornoi viene lo que conocemos ahorita como pornografía. Y entonces vemos, por ejemplo, ahí la evidencia que dejaron los griegos con respecto a las prácticas sexuales que ellos tenían. Y vemos ahí, por ejemplo, a varios hombres, ¿no? Mira, ahí hay 4 hombres teniendo en una vasija, luego vemos allá arriba 2 hombres, y luego más arriba creo que es 2 hombres, es una mujer y un hombre. De hecho, son 2 parejas heterosexuales y varias parejas homosexuales. Entonces, cómo ellos dejan evidencia, y hay muchísimos, y uno se mete a internet y buscas imágenes ahí en Google de sexualidad en la época de los griegos, hay una cantidad inmensa de imágenes, porque bueno, pues se fue parte que era como veíamos hace rato, ¿no? Que la sexualidad era parte de la vida diaria, del día a día. No lo ocultaban, no lo ponían, esto no puedes hablar ni nada, sino era una parte de la vida diaria. De acuerdo, eso es lo bueno es que quedó registro de todo eso. Sí, claro. Y fíjate, cómo queda registro precisamente de las relaciones sexuales anales, ¿verdad? Del coito anal. Correcto. Entonces, una de las cosas que es interesante ahí aclarar el punto que estábamos hablando hace rato de que los griegos tenían relaciones con sus alumnos, no confundir las prácticas sexuales con la preferencia de género. La preferencia de género es con quién yo soy capaz de tener una relación erótico-afectiva. O sea, yo, Guadalupe Pío, de quién me puedo enamorar, de quién puedo disfrutar su compañía, de quién puedo disfrutar una relación sexual, ¿con quién? Con alguien de mi mismo género o alguien de un género diferente. Esa es la preferencia de género. Y las prácticas sexuales es lo que hacemos cuando estoy teniendo relaciones sexuales. Y la práctica sexual, dentro de las prácticas sexuales, una de esas es el coito anal. El coito anal es la introducción de cualquier objeto al ano, a la cavidad, y el coito anal puede ser practicado de mujer a hombre, de hombre a mujer, entre una pareja de homosexuales, entre una pareja de heterosexuales, y esa es una práctica sexual. Entonces, ahí para diferenciar, porque no necesariamente tener coito anal tiene que ver con ser homosexual, ni tampoco un heterosexual que no pueda practicar el coito anal. Sí puede, todo depende pues de la preferencia que tenga cada quien al respecto. Pero luego, ¿qué creen que sigue?
Dice, se podría decir que por centuria las creencias religiosas dominaron el comportamiento sexual. Y entonces, bueno, si vemos la historia de los griegos, pues los dioses eran bastante cachondos, los dioses de los griegos. Sí. Que de repente tenía que andar cuidando esta Afrodita, la diosa Atenea, tenía que andar cuidando a Zeus porque ese Zeus quería relacionarse con hombres, mujeres y animales. Él no respetaba a nadie. Entonces, como los dioses de ellos eran muy activos sexualmente hablando y era alguna cosa, por eso es que los griegos, para ellos es plasmar su sexualidad en vasijas, en paredes y en todos los que dejaron evidencia, pues porque era una práctica común, no era nada de eso. Pero fíjense qué es lo que pasa con la historia, pues empieza a establecerse con el paso de los años la familia patriarcal y entonces ya empiezan a determinarse más los roles y en los roles pues ya dicen, tu mujer haces esto y tu hombre haces esto. De acuerdo, aquí la mujer queda a cargo de la reproducción y la educación en la esfera privada, en casa, y el hombre se hace cargo de la esfera pública. Aquí surge la permisividad al varón y la represión a la mujer, que se le exige fidelidad y virginidad. Y doble imagen, ¿no? Sí, claro. Entonces, en esa época precisamente es cuando ya surge la mujer buena y la mujer mala. En donde dicen, no, pues ella es una mujer de su casa, se dedica a cuidar a los hijos, es fiel al marido y todo el rollo, y esta otra, pues no, esta es la mala. Entonces, en esa época de la familia patriarcal. Y luego viene pues la Edad Media, como si hiciera falta agregarle todavía más condimento al ejercicio de la sexualidad, viene la Edad Media. En la Edad Media, fíjense bien, la Iglesia consolida su poder. Y entonces en ese tiempo la teología se equiparaba con la ley civil. O sea, lo que decían las leyes, los reglamentos del César y de Dios, ahí ya estaban al mismo tiempo. Entonces aparecen los cinturones de castidad en esa época y si ven las imágenes, no nomás de las mujeres, fíjate, y el de en medio es uno de una mujer, pero los dos tanto el de la izquierda como el de la derecha son de hombres, cinturones de castidad, y también aparecen las infecciones de transmisión sexual. Y en esa época pues aparece la Santa Inquisición, en donde ya empieza a haber represión, ya no te dejan pensar de tal o cual modo, y empieza a haber ya más reglamentaciones. Ya habían empezado con el judaísmo, habían empezado esas reglamentaciones, pero ya a partir de la Edad Media se consolida todavía más. Aquí viene un crecimiento de la Iglesia a través del control de estas prácticas, ¿no? Sí, claro. Y fue un control muy rígido. Y es precisamente después donde aparece la reforma protestante, ¿no? Sí, claro. ¿Qué fue lo que pasó? Que el rey no lo dejaron divorciarse. Exactamente. Y vino, fíjate cómo es curioso que este inicio de una nueva corriente viene a través de algo sexual. Sí. Que aparece otra mujer, que es Ana Bolena. Sí, claro. Y porque no le permiten divorciarse, entonces inicia una nueva corriente. Sí, claro. Enrique VIII ya no se quería estar casado con Catalina y entonces le pide al obispo que lo divorcie y el obispo pues no lo quiso divorciar porque pues eran las leyes divinas y entonces dice, pues yo me divorcio. Y entonces surge el protestantismo. Correcto. Ser protestantes. Entonces, y se crea toda una corriente nueva ideológica y también teológica a partir de una circunstancia que no se le acomodó al rey. Y pues que afortunadamente era el rey, ¿no? Porque a lo mejor se le hubiera pasado eso que seguramente le pasó a los plebeyos comunes y corrientes, pero pues ellos no tenían herramientas para tomar ese tipo de decisiones. Entonces, fíjense nada más, en la época victoriana, después de la Edad Media, pues se sigue todavía con la época victoriana, en el año de 1882, por ahí en esa época, la masturbación era considerada como inapropiada y agente causal de epilepsia. El siglo XVIII y XIX, ahí está la foto de este señor Richard Graf Ebing, que bueno, que fue el primero que tocó el tema de la sexualidad desde el punto de vista científico, y él dijo que toda práctica sexual que no tuviera fines reproductivos era anormal e insana, que eso no estaba bien. Y fíjense, yo quise poner ahí una imagencita abajo donde hay un médico explorando a una mujer por debajo de la falda, y yo lo puse ahí porque yo soy ginecóloga, o sea, por favor, yo no podría saber absolutamente nada si a mí me toca explorar a una mujer así, sin ver.
sin ver, imagínate, es como que querer decir a alguien que tiene amigdalitis y no le miro la garganta. Y pensemos que en aquellos tiempos, ¿cómo le iría al hombre que se atreviera a hacer una auscultación de su mujer? Sí, Es claro. por eso que tenía el médico que hacerlo así, ¿no? Imposible que hicieras tu práctica en esos tiempos, ¿no? Sí, definitivamente, como tenemos ahorita, déjame te reviso, ¿no? Que ahora a algunos pacientes les cuesta mucho trabajo de todas maneras, pero en ese tiempo pues así era como los médicos podían abajo de la falda ahí medio a ver qué tocaban y qué sentían, imaginarse muchas cosas. Por eso es que las mujeres se morían de cáncer cervicuterino, pues no había manera de ver qué es lo que estaba pasando con eso. Entonces, estamos hablando de la época victoriana y esta época fue cuando mayor represión sexual hubo. Y desafortunadamente algunas de las ideas que surgen durante la época victoriana todavía persisten hasta nuestros tiempos. Entonces, una de las cosas que es muy claro y que quiero puntualizar es, no hay comportamientos sexuales universales. El comportamiento sexual es matizado por diversos factores como el género, la edad, la religión, el nivel educativo, el estado civil, el contexto cultural de cada individuo. Y entonces aquí sí es muy, muy importante que sepas, o sea, igual a lo mejor ni sabes la historia ni te interesa, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuáles son las reglas estas? ¿Cuáles son las reglas cuáles? Pero tú sí sabes lo que a ti te gusta y lo que no te gusta, y lo que te ofende y lo que no te ofende. Y tú tienes todo el derecho del mundo de decidir, ¿sabes qué? Esto sí lo quiero practicar, esto no lo quiero practicar, quiero probar esto, no quiero probar esto, pero desde tu propia individualidad y desde tu propia capacidad de decidir sobre tu propio cuerpo y obviamente de tus relaciones de pareja. Entonces, vemos qué es lo que pasa ahorita con la sexualidad, porque empieza la revolución sexual y el inicio del modernismo. Y ponme por favor la diapositiva número 13 y entonces pues vienen los padres de la sexualidad. Entonces nos quedamos con esto, la revolución sexual y el modernismo, para ver qué es lo que tenemos ahora en la sexualidad. No se vaya, no le cambies. Bosdet Decoración. Desde 1970 ha embellecido los hogares de Tijuana. Usted encontrará lo que necesita para su entorno residencial, comercial y hotelero. Alfombras, cortinas, papel tapiz, persianas, pisos laminados y diseño de interiores. Bosdet Decoración. Garantía, confianza y tradición. Llámenos al teléfono 683-6000 o visítenos en Vía Rápida Oriente, número 39, Zona Río, a un costado de Canaco. Gracias por estos 43 años. Bosdet Decoración. Protege tu salud y tu entorno. Servicio comercial, industrial y residencial. Control de todo tipo de plagas. Especializados en el tratamiento de termitas, garrapatas, pulgas, cucarachas y roedores. Stimex Fumigación. La mejor opción para empresas, maquiladoras, instituciones de gobierno, gimnasios, hospitales, escuelas, naves industriales, corporativos y casas. Contrata una póliza semestral y obtén 500 pesos de descuento. Stimex Fumigación. 688-0353. Hasta la vista, baby. Piensa global, actúa local. Para tu comodidad, contamos con 5 sucursales cerca de ti. En Tijuana, en el centro, estamos en Pío Pico número 1751, entre 9 y 10, a una cuadra de Telnor. Teléfono 685-9764. Sucursal Minarete, en Boulevard Sánchez Taboada, número 4002, interior B11, Zona Río, junto a Sam's Club. Teléfono 634-7437. En Insurgentes, Boulevard Insurgentes, número 18137, local 21, en el Centro Comercial Insurgentes, entre Gato Bronco y Rampa del Guaycura, a una cuadra de Macroplaza. Teléfono 627-0509. En Fundadores, Boulevard Fundadores, número 6542, local 1, junto a la farmacia Similares. Teléfono 900-4343. Y en Ensenada, Calzada Cortés 814, Colonia Independencia, teléfono 1762-762. Visítanos en cualquiera de nuestras 5 sucursales a tu servicio. ¿Sabes dónde está tu predial? Aquí, al pagar tu predial contribuyes a que el ayuntamiento realice acciones que hacen a Tijuana más segura y atractiva, como los trabajos de bacheo con carpeta asfáltica y concreto en vialidades principales de la ciudad, por una inversión de más de 50 millones de pesos. Nuestra ciudad merece el esfuerzo. Ayuntamiento de Tijuana.
el mejor lugar, el más barato y el más rápido para cambiar el aceite de su motor. Estamos ubicados en Río Colorado 9608, Colonia Marrón. Teléfono 215-4762. Por 252 pesos más IVA, usted recibe cambio de aceite hasta 5 cuartos, cambio de filtro del motor, engrasado y o lubricación de chasis y un sinnúmero de servicios. Tommy Lube, el mejor lugar y el más barato para cambiar el aceite de su motor. Río Colorado 9608, Colonia Marrón. Teléfono 215-4762. 215-4762. Bueno, aquí estamos de regreso en la intimidad con Lupita y hablando de la historia en la sexualidad. Y nos habíamos quedado de la época revolución sexual y el inicio del modernismo. Antes de esto, una nota que viene aquí, que dice que en el periodo anterior, que la época victoriana, aquí había muchas reglas, es donde aparece algo muy rígido respecto a considerar nada más la sexualidad como la reproducción, que salen los primeros estudios de Richard Kraft Ebing. Pero dice que la representatividad estaba dada por la clase media, la que se sintió obligada a fingir que se comportaba de acuerdo a la moral rígida imperante. El pensamiento religioso daba gran importancia a la familia, pero no permitía olvidar que el sexo era una desafortunada necesidad y no algo que pudiera disfrutarse, ¿no? Y fíjate, sí, de hecho en esta época, en la época victoriana, sí, realmente, de hecho, se asumía que las mujeres no disfrutaban de la sexualidad. Eran nada más fines reproductivos. No, ni podías tampoco expresar como que te gustara. Y sí, fue cuando surge en esta época también el Marqués de Sade, y que fue un escandalazo cuando él empieza a escribir este tipo de que la gente disfrute de la sexualidad. Y ahorita que mencionas eso, esto todavía se da en la actualidad en algunas culturas. En algunas culturas de Oriente, en donde esto ocurre todavía, ¿no? Claro. Donde claro. Estas corrientes religiosas imperan todavía y regulan el comportamiento sexual de estas sociedades, ¿no? Sí, claro. Fíjate que me acuerdo mucho de la escena de Como Agua para Chocolate. Cuando este hombre pues se casa con la mujer que él no quiere, y entonces, pero para tener relaciones sexuales, y pues que fue en la época de la revolución, en 1910, por ahí, en donde ella se pone una sábana que tiene una hendidura justamente a la altura de la vulva, y entonces el muchacho dice: no es por vicio ni por fornicio, sino por dar un hijo a tu servicio. Y obviamente, pues esta es una idea que fue sembrada muchísimos años. Aquí lo estamos viendo en la época victoriana. Pero fíjate que también esta es una cosa que tienes razón, que vivimos hasta la fecha, que es la doble moral. O sea, mucha gente tiene prácticas sexuales determinadas, pero no las dice. Incluso preferencias de género. O sea, ¿cuántas personas hay que son homosexuales o que son bisexuales y precisamente por miedo a la crítica, por miedo a la homofobia, por miedo a muchas cosas, no lo mencionan? Entonces, o el número de parejas sexuales, por ejemplo, porque todavía es muy mal visto esas cosas, y esas son cosas que vienen arrastrando desde estos momentos. Pero bueno, ¿qué pasa? Vámonos a la revolución sexual y al inicio del modernismo. Y entonces, pues aquí tenemos a los padres de la sexualidad como la conocemos ahora, o que ellos empezaron, Freud, Havelock Ellis, Master and Johnson y pues Kinsey. Entonces, fíjate, muy interesante, porque Freud, él es el primero que mete la palabreja líbido. Y la líbido, él dice que es una energía, y es la energía que nos mueve. Y entonces Freud dice que hay dos energías al ser humano que lo mueven: la líbido y la muerte, el tánatos. Y que entonces todos los seres humanos funcionamos en base a esos dos energías. O sea, el miedo a morirnos, la conciencia que vamos a ser finitos, pero la libido es una energía creadora, es una energía que hace que hagamos todas las actividades que nosotros hacemos. Havelock Ellis, este señor es lo que Albert Einstein a la física. Havelock Ellis, él es lo mismo a la sexualidad, en donde él ya empieza a escribir y empieza a decir: ¿sabes una cosa? Las mujeres también tienen deseo sexual y es igualito que el de los hombres. Y entonces él cuestiona
la cuestión de la refuta que la masturbación ocasiona una enfermedad, porque la gente decía, si te masturbas te vas a enfermar, te vas a volver loco, etcétera, y hay veces que todavía hasta dicen eso, ¿no? En uno de los programas donde hablaba de mitos y falacias, había un libro que habían escrito en Estados Unidos en 1930 que decía que la masturbación ocasionaba enfermedades. Y entonces yo, aclarando ese punto, decía que ahorita la masturbación incluso es una herramienta terapéutica. Los sexoterapeutas utilizamos y los psicólogos también utilizamos esa herramienta pues para enseñarle a las pacientes, a los hombres y mujeres, sobre su autoerotismo. Ahorita que mencionas eso, tú que eres cinéfila, no sé si recordarás la película Cinema Paradiso, donde hace referencia a eso, que le dice, te vas a quedar ciego, muchacho. Sí, sí es cierto, sí es cierto. En donde ya lo estaban ya amenazando, ¿verdad? Correcto. Bueno, y entonces vemos quiénes son los sexólogos que están trabajando en estos momentos por la sexualidad. Y entonces ponen por favor la diapositiva número 14, pues aquí los tenemos. El doctor Álvarez Gallú, él es el fundador del Instituto Mexicano de Sexología. Se pueden meter a la página imesex.edu y ahí averiguar de qué se trata la sexualidad en la etapa actual. Rina Reinsenfield, que está ahí arriba. Rina, ella es la fundadora del Armario Abierto, tiene una librería y es una fundación en donde da clases y da conferencias acerca de sexualidad. Y pues aquí muy, muy cerquita, no ocupamos irnos lejos, nuestra hermosísima Roberta Medina, sexóloga, que ella ha trabajado arduamente también por la educación en la sexualidad, por el disfrute de la sexualidad. Y un saludo y un abrazo para ti, Roberta. Y ahorita mencionando a Roberta, quiero decirles, Roberta, aparte de ser una excelente sexóloga y terapeuta sexual, y que la vemos en su programa de televisión, ella tiene una actividad que hace cada año, que se llama... chingado, se me olvidó. Déjalo ir. Déjalo ir. Dilo y déjalo ir. Ay, qué barbaridad. Ya tiene varios años y los invito a todos a que participen. De lo que se trata el programa de Dilo y déjalo ir, en este año es en el Parque Morelos. Es todos los sábados desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Es psicoterapia. Todas las personas que tengan necesidad de ir y platicar algún problema, algún perdón que tengan pendiente, psicoterapia. Sientas en una banca del Parque Morelos y va a haber un psicólogo ahí a tu disposición, gratis, totalmente gratis, todos los sábados de diciembre, para que vayas y platiques tus problemas y precisamente, como dice Roberta en su jornada que hace, dilo y déjalo ir. Así que aprovechenlo. Las personas que no tengan recursos para pagar una psicoterapia, ¿qué más tenemos que un regalo de Navidad para estas épocas? Roberta y su equipo, ¿no? Sí, es un equipo de psicólogos, claro, es un trabajo que le lleva meses a Roberta de hacerlo, y hay toda una infraestructura ahí para que tú puedas, en la privacidad, tú con tu psicólogo, con un psicólogo del grupo, poner lo que tengas ahí para decir. En años anteriores ha estado, creo que en el Parque Teniente Guerrero. Sí, por primera vez fue por cuestiones de administrativas y logísticas, creo que de algo del municipio, lo hicieron en el Parque Morelos. Entonces, que es más grande, tiene más privacidad. Muy pues adecuado. seguramente Roberta sabe cómo le va a acomodar ahí con sus pacientes, porque ella es una psicóloga que cuida mucho a las personas y da mucho amor. Entonces yo creo que sí lo está haciendo de una buena manera. Mucho éxito. Sí, y un abrazo para Roberta. Y bueno, siguiendo con la sexualidad en la actualidad. Otro sexólogo actual, que es la doctora Lupita Pío. Sí, que estamos trabajando en la educación de la sexualidad, hombre. Ahorita somos alumnos del Instituto Mexicano de Sexualidad y precisamente es para eso, para defender los derechos y defender también tu libertad de decidir sobre tu sexualidad. ¿Cuál es la postura actual de la sexualidad? ¿Qué dice la Organización Mundial de la Salud con respecto a la sexualidad? Bueno, voy a leer el 1 y luego tú lees el 2. La posibilidad de disfrutar de una actividad sexual reproductiva y placentera, equilibrando una ética personal y social. Número 2. El ejercicio de la sexualidad sin temores, vergüenzas, culpas, mitos ni falacias. En esencia, sin factores psicológicos ni sociales que interfieran con las relaciones sexuales. El desempeño de la actividad sexual libre de trastornos orgánicos, enfermedades o alteraciones que le entorpezcan. Tenemos que aclarar también que la práctica sexual, cualquier comportamiento sexual, no debe dañar a otros. No debe ir contra la voluntad de los participantes. Y no se debe aprovechar del desconocimiento o inconsciencia de los otros. Entonces,
¿Qué tenemos ahorita con respecto a la sexualidad? Hay un equipo de personas que se han dedicado a estudiar la sexualidad, que se han dedicado a en la fisiología de la sexualidad. Ya hablamos en otro programa de la respuesta sexual humana, cómo es que nuestro cuerpo está diseñado para somos seres sexuados todo el tiempo, niños, viejitos, mujeres, hombres, etcétera, todo el mundo, para disfrutar de nuestra sexualidad. Entonces tenemos derecho, y ahorita ya hay institutos en donde podemos aprender sobre sexualidad, en donde podemos buscar ayuda. En caso de que tengamos alguna disfunción orgánica, tenemos derecho a no sentir vergüenza y buscar atención médica para resolver la situación que esté entorpeciendo. me emociono, que esté entorpeciendo nuestro ejercicio libre de la sexualidad. Entonces, bueno, muchísimas gracias, Eliseo, por compartir conmigo este viaje a través de la historia de la sexualidad. Encantado. Fíjate que ahorita que mencionabas eso, recuerdo que el primer programa que tuviste ven invitarme, habló una señora participando del público que hablaba de su experiencia, cosas que ella había vivido y que había conocido y tenía... Doña Agustina. Un saludo para la señora. Y cuando yo la escuchaba, entendía que es lo que ocurre muchas veces, que uno aprende y desde su óptica ve las cosas, ¿no? De una forma empírica, que también es válido, pero hay una rama que donde se estudia, donde se analiza, donde se investiga, y se convierte en algo educativo, y este programa tiene esa es la esencia, ¿no? Que es educativo y que toca diversos tópicos. Entonces, pues muchas gracias por invitarme y gracias por tu labor para lo que haces con la gente que te ve y que te escucha en el radio. Ay, pues de nada. Básicamente aquí lo importante es precisamente lo que tú dices. No estamos hablando lo que me gusta a mí, Guadalupe Pío, lo que no me gusta, sino lo que la evidencia, la ciencia, las personas que vieron ahorita imágenes. Ha habido gente que ha trabajado por muchos años para entender la sexualidad, entender gente que se ha metido en culturas lejos. Lo veíamos en el programa pasado de los antropólogos que han estado viviendo con otras culturas y ven cómo ellos practican su sexualidad, y entonces pues caemos a lo mismo que decíamos. Las prácticas y ejercicios de la sexualidad depende de las preferencias y los gustos de cada quien, y obviamente lo que tú hagas pues depende de la cultura en donde tú hayas crecido. Y finalmente, pero aquí lo importante es que fíjense, ya la Organización Mundial de la Salud ya lo dice, que tú tienes derecho de elegir. O sea, si por ejemplo aquí en México se acostumbra a comer picante, pues perdónenme la vida, pero a mí no me gusta el picante. Correcto. Entonces decía un amigo, si eso pica más que la salsa ketchup, yo no quiero, y soy mexicana, eso no me quita nada mi nacionalidad. Entonces estamos despidiéndonos del programa. Mira, tenemos una invitada, pues adelante, que venga la invitada. Sí. Bienvenida. Fíjate ahorita que lo que hablabas ahorita de este tema educativo y lo que hemos visto en este programa, cómo ha evolucionado la sexualidad. Sí. ¿Qué es lo que ocurre actualmente? Hay un programa de radio y esto se está escuchando por radio, se está viendo por televisión. Antes era un tema que no lo veíamos todavía en este medio de comunicación, pero va evolucionando. Ya hay más apertura y hay interés de la gente en conocer de estos temas, ¿no? Sí, claro. Y fíjate que afortunadamente, qué bueno que también tenemos estos foros que se abren. Yo realmente agradezco profundamente a PCN que me haya invitado y que hayan abierto este foro, y pues otros canales de televisión también, el canal 11, que me encanta, que también ellos tienen su programa Diálogos en Confianza, que no trato de no perdérmelo, y en donde está abierto a la sexualidad, está abierto en donde ya esto tiene que salir porque es parte de nuestro ser humano. Y tiene pocos años en donde ya se ven, incluso estos temas se ven en los medios. Sí. Es decir, en lo que es toda la rama que abarca los medios, se tocan estos temas, ¿no? Se hablan los términos que hace años te hubieran censurado, ¿no? Sí. Hubieran amonestado a... Sí, te cierran los micrófonos. Correcto. Te cierran, de hecho, a mí me ha tocado, se me hace increíble en esta época, pero sí me ha tocado que de repente dicen, no puedes hablar este tema, no puedes decir esta tal o cual palabra porque puedes ofender a las personas. Entonces, una de las cosas que la postura del Instituto Mexicano de Sexualidad, del cual yo provengo, es precisamente respetar la diversidad, respetar la libertad y el ejercicio. O sea, todos los seres humanos tenemos derecho de ejercernos y de movernos siempre y cuando no lastimemos a otras personas y no nos lastimemos a nosotros. Por eso precisamente el eslogan del programa es disfruta libre y responsablemente.
de tu sexualidad. Porque, ¿qué implica la palabra responsablemente? Pues eso, cuidarme, yo me cuido y cuido a las otras personas que están involucradas en el ejercicio de mi sexualidad. Y pues ya lo mencionábamos aquí, un comportamiento sexual no debe dañar a otras personas, no debe ir en contra de la voluntad de los participantes y tampoco se debe aprovechar del desconocimiento o la inconsciencia de otras personas. Entonces, esos son puntos que son importantes. No necesariamente hablar de sexualidad implica no tener límites o no tener respeto por las demás personas. Al contrario, precisamente una de las cosas que los sexólogos abogamos mucho es el respeto. ¿Qué es lo que uno empieza respetando? Pues a uno mismo. Cuídate. Y es lo que decíamos con los jóvenes, ¿no? Sexo seguro, sexo protegido. ¿Y qué es el sexo seguro, sexo protegido? Pues sexo seguro es: estoy con una persona que me cuide, soy una persona que amo, con quien yo decido estar y me protejo. ¿Contra qué? Contra una enfermedad de transmisión sexual, contra un embarazo no deseado. Y entonces, ¿qué hago? Pues negocio, ¿sabes una cosa? Ponte un preservativo o vámonos al laboratorio y hacemos exámenes de sangre, toman muestra para ver si tienes alguna enfermedad de transmisión sexual. Entonces, eso es parte de la libertad sexual. Pero, por ejemplo, ¿cómo va a ser un joven cuando decide tener o no tener relaciones sexuales y ni siquiera decide? Nomás deja que pasen las cosas. ¿Te ha tocado ver alguna experiencia o que han escuchado a jóvenes ahí, con amigos de tu hija, que te platiquen experiencias? Bueno, todavía no me platica, pero lo que sí, lo vimos en otros programas, el programa que tuviste aquí, jóvenes, muchas veces por la presión social, ¿no? Que ves que todos tus amigos ya son activos sexualmente y tú, ¿cuánto? Claro. Entonces ahí entra una presión en los jóvenes, pero afortunadamente los jóvenes están evolucionando, están teniendo más información y tienen más libertad, creo yo, para tomar sus decisiones y que se respeten, ¿no? Los jóvenes ahí van. Ha cambiado bastante, seguramente veo con más libertad de decisión a los jóvenes de este tiempo que los que de cuando era joven, nos tocó. Lo que nos tocó a nosotros. Sí, claro. ¿Qué fue? Los 90s, los 80s. Sí, ¿verdad? Sí, los 80s, para mí los 80s. Fíjate que sí, con ese respecto antes, no, de hecho, pues no se hablaba del tema. No. Una manera, hay un libro que se llama Teoría de la Comunicación Humana, que escribe Václavic y que a mí me encanta, porque él dice: cuando no comunicas, comunicas. O sea, cuando te quedas callado, ya estás diciendo cosas. Y en la sexualidad esto es muy cierto. Es muy cierto en el sentido de que, por ejemplo, de repente yo llegué a escuchar, y lo recuerdo, a los 13, 14 años, cuando decía: mira, fulanita se casó y ya va embarazada y se casó de blanco. Y pues, ¿para qué se viste de blanco si ni es pura ni casta? Entonces, ya desde ahí tú estás diciendo: ah, caray, espérame, pues es que se supone que yo me tengo que casar también de blanco y bien. Porque también otra cosa, que asociamos la pureza y la castidad a la abstinencia sexual, cuando realmente pues no tiene nada que ver una cosa con la otra. Sí, o sea, la práctica sexual es una práctica, y eso no tiene que ver con la bondad o la maldad. O sea, un ser humano que decide tener relaciones sexuales, pues simplemente está ejerciendo su sexualidad. Es como si yo digo, diría Felipe en una de las tiras de Mafalda, va caminando por la calle y escucha que alguien dice una barbaridad, y entonces dice Felipe: ay, dice, eso gana uno por traer los oídos siempre puestos. Entonces, bueno, la sexualidad es algo que lo tenemos puesto, que ya es. Entonces, lo único que uno es tomar la decisión de ejercer o no ejercer la sexualidad y punto, pero no tiene que ver con la maldad o con la bondad. Exactamente, ejercerla y disfrutarla y vivirla responsablemente. Sí, claro. Y fíjate que una de las cosas que yo he visto es que estamos, entre más información le des a los jóvenes, más posibilidades tienen ellos de decidir, y un joven no necesariamente porque va a tener información va a decidir tener relaciones sexuales o va a decidir tener múltiples parejas sexuales. No, al contrario, el joven dice: ¿sabes una cosa? Voy a esperarme
y yo decido qué es lo que quiero hacer. Entonces, pues muchas gracias por su atención. Encantados de la vida por este foro que nos prestan para hablar de la sexualidad. Estamos abiertos para escuchar sus comentarios, sus preguntas. Eliseo, mil gracias por Gracias por la invitación y pues ya que termine el año, pues esperemos que vengan más temas interesantes, ¿no? Hay muchos temas para hablar de sexualidad y obviamente también se aceptan sugerencias, Hablen por teléfono y nos avisan qué temas quieren que hablamos. Muchas bendiciones, les deseo una excelente semana y acuérdate, disfrutar libre y responsablemente de tu sexualidad es tu derecho. Muchas bendiciones y nos vemos la próxima.